Bien, hoy vamos a abordar el tema de la pobreza. Cuando hablamos de pobreza es importante definir de qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza, porque seguramente va a ser distinto los efectos sobre los que trabajemos y va a ser distinto de lo que estemos hablando. Cuando hablamos de pobreza la podemos definir de distintas maneras, los autores se agrupan en distintas formas de percibir la pobreza. Vamos a elegir las tres más importantes o las tres corrientes más importantes para pensar en la pobreza. Para eso voy a compartir pantalla para que se vea bien claro. Hay tres grandes corrientes, como les decía, para definir la pobreza. La pobreza mirada desde el estándar de vida o posibilidad de consumo. Esto tiene que ver con ver hasta cuánto pueden consumir las personas, que si no pueden lograr cierta cantidad de consumo, entonces estaríamos en una situación de pobreza. Una persona sería pobre porque no puede llegar a ciertos consumos que creemos necesarios para llevar una vida adecuada para esa sociedad. Después tenemos, o para esa persona, la definición por las necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir observar las necesidades que las personas efectivamente han cubierto. A diferencia del anterior, que lo que definía es tener la posibilidad de cubrir esa necesidad porque puedo consumir los bienes que me permiten cubrir esa necesidad, en este caso es mirar si efectivamente están cubiertas las necesidades. Y por último, tenemos el enfoque de capacidades. Este lo que plantea es, en realidad no es la posibilidad de consumir determinados bienes o el consumo de determinados bienes lo que yo tengo que medir, sino la capacidad que me otorga el consumo de esos bienes. Porque, por ejemplo, yo puedo consumir ciertas cuestiones de transporte pero en realidad, por ejemplo, puedo comprarme una bicicleta, pero no puedo usar la bicicleta porque el lugar donde vivo es todo de pastos altos y la bicicleta no me permite transportarme con ella. Entonces, no importa tanto poder consumir la bicicleta, sino poder hacerme de las capacidades que da tener la bicicleta, por ejemplo, de transportarme. Entonces, este enfoque de capacidades fue muy abordado por Amartya Sen, que discute un poco el utilitarismo, es decir, bueno, me da utilidad tener la cosa, no es tener la cosa lo que importa o la utilidad que me genera tener la cosa, sino utilidad en el sentido de satisfacción que me genera tener la cosa, sino las capacidades que me otorga el consumir determinadas cosas. O sea, si yo puedo consumir ciertas cosas y generar capacidades con ese consumo. ¿Sí? Por ejemplo, esto que les decía, usarla, tener la bici, pero tener la capacidad de convertirla en un transporte. Eh, Esto es un poco, o sea, qué puedo hacer con el consumo más que si puedo consumir o si ya pude consumir. ¿Sí? Estos son los tres grandes enfoques de pobreza que existen. Son distintas maneras de definir la pobreza. Por último, también podemos definir la pobreza en términos absolutos o en términos relativos, es otra tipificación típica de pobreza. Cuando hablamos de pobreza absoluta son los innegociables. Una persona no puede vivir sin alimentarse, entonces si no tiene para alimentarse, ya sea que lo pudo satisfacer, ya sea que tiene la capacidad para comprar las cosas para consumir, o sea, que tiene la capacidad de consumo para tener el alimento, eh, va a ser pobre si no tiene eso. Claramente es una pobreza absoluta. En cambio hay otro tipo de pobreza que es relativa a la sociedad a la que pertenece. Por ejemplo, en una sociedad donde es necesario comunicarse con teléfono para, por ejemplo, obtener un trabajo, el no tener un teléfono puede generar una situación de pobreza o pueden entrar ese tipo de cuestiones, esos faltantes o esas carencias como cuestiones de pobreza, mientras que en otra sociedad que tiene otras maneras de comunicarse, no importa si tenés el teléfono último o no. Pero en esta sociedad, por ejemplo, supónganse que fuera necesario para anotarse en ayudas económicas, en trabajos, tener un celular lo bastante moderno como para poder leer ciertos códigos, como para poder anotarse en ciertas bolsas de trabajo, entonces necesitaría ese celular en esa sociedad para no quedar fuera de esa sociedad, fuera de las dinámicas y de las posibilidades de pertenencia a esa sociedad. Entonces la pobreza relativa mide eso, las posibilidades de pertenencia a la sociedad, mientras que la pobreza absoluta se refiere a ser pobre
a los innegociables que hay para poder vivir. O sea, yo si no tengo para comer, soy pobre acá en la China y en Alemania. En cambio, si no tengo el último celular, quizás soy pobre en Alemania, pero no lo soy en Argentina y mucho menos en África. Bien, esto es un poco para dar una idea general de lo que es definir la pobreza. ¿Por qué es importante? Porque algunas pobrezas van a tener más que ver con situaciones de corto plazo, o sea, son carencias que puedo tener hoy, pero rápidamente las puedo solucionar, y hay otras que son de largo plazo, porque son carencias que son costosas de solucionar. Por ejemplo, midiendo estándar de vida, yo podría decir, tengo más posibilidad de consumir hoy porque tuve mucho ingreso, y entonces hoy puedo consumir muchísimo. Entonces este mes si me miden a mí, capaz que yo no estoy dentro de la pobreza, porque si miran mi capacidad de consumo mirando los ingresos que tuve este mes, y tengo mucha posibilidad de consumo y no soy pobre. Ahora, quizás no tengo casa, quizás no tengo educación, quizás no tengo alguien que me está ayudando a mantenerme. Entonces, en definitiva, lo único que tengo es ese ingreso que generé este mes. Pero al no tener casa, no tener educación, es muy difícil que esas cuestiones básicas como la educación y la casa las pueda resolver en poco tiempo. Así que si mi pobreza es de tipo estructural, o sea que me faltan cuestiones básicas como la vivienda o como la educación o como la salud, no la voy a poder detectar con solo ver mi capacidad de consumo hoy. Entonces, este tipo de pobreza, la de necesidades, suele, cuando yo quiero medir esa pobreza, estoy midiendo cuestiones de más largo plazo, que es más difícil de resolver que la de ingreso, por ejemplo, de la posibilidad de consumo hoy. Bueno, esto como para dar una idea general de los tipos de pobreza.